El doctor Eduardo Gonzalo Villarreyes es docente universitario de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Físicas. En esta ocasión, el doctor Villarreyes nos va a entregar una, por lo que veo el título, una maravillosa ponencia titulada El enigma de la vida media del neutrón, y una interrogante adicional, supongo, como indica ahí, una ventana topológica a la nueva física. Con usted, doctor Villarreyes, le damos el pase. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Ese tercer encuentro internacional de continuos topología. El tema que nos convoca el día de hoy, les voy a comentar sobre el enigma de la vía del neutrón, una ventana topológica de la nueva física. Vamos a ver el contenido de la topología del espacio Gauge, que es muy usado en las físicas teóricas, la derivada covariante y topología, y nos vamos a centrar luego en el problema de la vía media del neutrón y estas nuevas ventanas a la nueva física de las ventanas topológicas. El 1.1, ¿no? La topología del espacio Gauge para los físicos es fundamental, especialmente en el detalle que nosotros decimos que el estudio de las propiedades, ¿no? Globales, el conjunto de todas las configuraciones de estos campos Gauge, considerando que dos configuraciones son equivalentes y están relacionadas por una transformación Gauge, ¿no? En la física moderna, en la física que nosotros decimos de partículas, las teorías ya que como el modelo estándar, las interacciones fundamentales pueden describirse mediante la geometría del espacio-tiempo y de los espacios internos asociados a estas simetrías. Entonces la formulación matemática va a usar las variedades diferenciales, los fibrados principales, conexiones, curvaturas, invariantes topológicas. Y si uno ya se está percatando, prácticamente son todos los conceptos que subyacen en la matemática topológica. Esto es el lenguaje de la teoría, por ejemplo, la teoría cuántica de campos modernos. 1.2, la variedad M, que se estudia bastante, ¿no? Una variedad M es un espacio que localmente se parece a Rn, al espacio euclidiano, pero que globalmente puede tener unas geometrías complejas, más complicadas, ¿no? El SM, una variedad diferencial, es decir, el espacio donde evolucionan los campos físicos, por ejemplo, en relatividad, el R1, R3 se maneja bastante y representa el espacio-tiempo en cuatro dimensiones, ¿no? Que lo manejan los físicos bastante y se ha estudiado en muchos casos, ¿no? Y en cada punto del X que pertenece a esa variedad existen campos cuánticos definidos. Una idea de esta variedad sería justamente el detalle de que nosotros estamos en el plano, en el R2, algo local, pero si no hacemos la generalización, globalmente es una esfera curvada sin bordes. Entonces, ahí entra a tallar la idea de variedad. Los tipos de variedades en física se utiliza, por ejemplo, el Riemanniana, característica la métrica definida positiva, ejemplo, el espacio 3D, la lorenciana, la métrica de consignatura, espacio-tiempo, la compleja, coordenadas complejas, el espacio de Calabi-Yau y hay otros ejemplos más. Y la simplética tiene forma con simplética y espacio de fases en que se utiliza mucho en la mecánica para describir los lagrangianos, para describir los hamiltonianos. 1.3, el grupo Gauge, que a los físicos les encanta para justamente los modelos matemáticos de esto. La interacción posee una simetría interna. Esta interacción, el grupo Gauge, electromagnetismo, el grupo 1, la interacción débil, el SU2, la interacción fuerte, el SU3, que tienen sus características propias y tienen sus simetrías y asocian justamente a sus leyes, ¿no? Lo que vamos a ver, las 10 que gobiernan en la física se basan a estos grupos, estas simetrías que corresponden a los movimientos en el espacio. También se le dice que a rotaciones en espacio interno y otros aspectos. 1.4 están los famosos fibrados principales y toda teoría del campo Gauge representa mediante el fibrado principal, se puede expresar como PMG, M es el espacio, justamente, y el G es el grupo, ¿no?
cada punto del espacio pues es asociado a un pequeño espacio interno, como vemos, ¿no? Algo, digámoslo así, que se observa y luego se generaliza. Y tenemos aquí, ya empezamos con 1.5 la conexión, para comprobar campos definidos en puntos distintos, ¿no? Se necesitan reglas de transporte, le llaman los físicos teóricos, y esta regla la denominan la conexión, como por ejemplo acá ¿no? Este A, matemáticamente, está por los potenciales Gauge y representa el desplazamiento infinitesimal de estos tensores, ¿no? Tensores y las diferenciales. Estos conectores, por ejemplo, en el electromagnetismo está el famoso de las ecuaciones de Maxwell, que tiene los potenciales, ¿no? Uno de ellos, el más famoso, está este tensor con el potencial electromagnético, ¿no? Indica justamente la función potencial y lo que se va a estudiar. Entonces, esto ya comienza a construirse en 1.6, la derivada covariante y la curvatura, gracias a la conexión. Entonces, tenemos aquí esta notación de la derivada que va a mantener invariante el campo auge y reemplaza la derivada ordinaria en la teoría de campos, o sea, la generalización. Estos conectores, como vemos acá, la forma de la curvatura, ¿no? Este F, ya en la topología representa esta parte, la variación local del tiempo, y este otro, el término de las teorías abelianas, es justamente lo que se le llama la puerta de entrada, ¿no? Esto le dicen algunos especialistas, ¿no? Este término no lineal característico de las teorías no abelianas, ¿no? Este es un producto especial se estudia en grupos no lineales, la autointeracción también le llaman los físicos de partículas, les encanta esto, ¿no? Entonces, en términos de componentes, si comenzamos a desarrollar, justamente viene las derivadas covariantes de todos estos con, ¿no? Los fijos mu, nu, y todo esto se comienza a abrir y a exponer, y este tensor es el tensor del electromagnetismo y de otras teorías que uno puede ya comenzar a construir a partir de todos estos elementos. Entonces aparecen ya, por ejemplo, he puesto acá el 1.7, la acción de Yang-Mills, la dinámica de los campos Gauge está determinado por SS. Esta integral, ¿no? Tiene una de las características más importantes, de que es un cuarto a la integral de la traza de esta parte, que se le dice la definición del campo de fuerza en la teoría de Gauss, ¿no? La traza de F, de la autointeracción también le llaman, ¿no? En nota tensorial tenemos que ese es un cuarto con los tensores, ¿no? Es la derivada parcial, ¿no? De A, de nu, mu, con respecto a A, igual que tenemos la otra, ¿no? La derivada, ¿no? Entonces el tensor, ¿no? Alfa, mu, nu, y el diferencial, ¿no? Entonces todo el tensor este F es el famoso tensor de curvatura, y acá en este caso tenemos el dual de Hot, y es la traza de los índices del grupo, que es fundamental, ¿no? Ya. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde aparece esto de la topología, ¿no? Si con todas estas conexiones que tenemos, el espacio de todas estas conexiones no siempre es simplemente conexo, y ahí justamente radica la riqueza de esto, ¿no? Existen configuraciones con distinta carga topológica. Esto es fundamental porque caracteriza que el número de los famosos instantón, que se le llama el mundo de Potrenguín, esto, por ejemplo, lo representan algunos con Q, con P, yo lo puedo representar con mu. Se calcula justamente como esta integral, esta es una constante 1,32, puedo, de acuerdo a la normalización, 1 sobre 4 pi cuadrado, dice 1 sobre 16 pi, y la integral de la traza, ¿no? Esto es algo que llama poderosamente la atención, y comienzan a unir todos el producto de este producto exterior de la traza, este producto exterior de la traza, de la F, de la forma geométrica, y también se puede hacer en la forma de componentes, como hemos visto en esta parte. Ya comenzamos a expandir. Entonces, este número, ¿no? De Instalón, de instantáneamente cómo interactúa, ¿no? Comprende las clases topológicas diferentes del campo.
Y ahí viene y acá radica la riqueza, ¿no? Entonces, los físicos comienzan a examinar justamente que por ejemplo, en el electromagnetismo, esta curvatura de esta F, ¿no? El que puede poner en la parte comenzamos a exponer ese no es un índice, o índice es simplemente la derivada exterior, ¿no? De los potenciales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que otros fenómenos físicos que se originan por esa topología dependiendo de este número, el instantón, y que tenemos en el significado geométrico, por ejemplo, si vale cero, un mapeo trivial; en el significado físico, el vacío sin enrollamiento, le llaman, ¿no? El nu, el instantón vale uno; tenemos un significado geométrico como un enrollamiento, y un significado físico, un instantón, la solución del campo de esa ecuación. Si el número de instantón vale menos uno, tenemos un enrollamiento opuesto como significado geométrico, y un significado físico, un anti-instantón, ¿no? Porque si vale uno es justamente el instantón la solución del campo. Y tenemos para cualquier valor entero n enrollamientos, n instantones superpuestos, que esto es fundamental, ¿no? La parte de explicar todo esto, de la relación de la topología con estas teorías cuánticas de campos, las teorías duras, las teorías que van a gobernar inclusive el modelo estándar. A ver, ¿por qué comenzamos a construir todo esto? Y a los físicos, con la evidencia experimental que se comienza a tener, comienzan a aplicar estos conceptos topológicos de fibrados, de número de instantón, de conexiones, etcétera, ¿no? Y es que se encuentra un problema desde los años 60 y 70, cuando miden el neutrón, exclusivamente el decaimiento de la vida del neutrón. Experimentalmente se conocía que el neutrón es una partícula que está en el núcleo atómico, y que una de las características aquí es que en la teoría de la cromodinámica cuántica, el neutrón está compuesto por tres quarks UDD, o sea, dos quarks down y un quark up, y que mediante un proceso que se le llama el decaimiento, ¿no? O el cambio del sabor del quark, el quark down cambia de sabor mediante lo que le denominan el decaimiento del bosón W, y se transforma en un quark up, ¿no? O un quark U. Entonces, la nueva partícula ya tiene dos quark U y un quark down, por lo tanto, esta es una configuración que se denomina el protón. O sea, de partícula neutra pasa a una partícula positiva. Y este bosón W, o W le dicen bosón negativo, decae justamente en un electrón y un antineutrino. Entonces tenemos este mecanismo que se observa experimentalmente. Se había también predicho bajo ciertas consideraciones teóricas. En el diagrama de Feynman se ve de esta manera, y nosotros en notación tradicional tenemos que el neutrón decae en un protón, que es positivo, más un electrón y más un antineutrino electrónico. Entonces, ¿el enigma cuál es? El enigma es que el neutrón dentro del núcleo se comporta de manera estable. O sea, no hay esta transformación dentro del núcleo. Y eso obedece por una característica que se investiga que el núcleo tiene unas propiedades muy específicas, obedece a unas leyes específicas, asimetrías específicas, y cuando sale el neutrón, el decaimiento del neutrón es cuando el neutrón está libre, cuando está fuera del núcleo, y esto justamente se experimenta, se visualiza bastante en los reactores nucleares. El neutrón fuera del núcleo decae en un cierto tiempo. 1.10. En el modelo estándar, ¿no? En el modelo estándar, la matriz que describe esta desintegración, que se le llama también la desintegración beta del neutrón, se puede construir la desintegración mediante este lagrangiano, que obedece justamente a propiedades, ¿no? Acá tenemos unas constantes multiplicados por esta parte de la matriz, que es las interacciones tanto de los neutrones. Acá está el neutrón, que se transforma justamente en el protón más electrón y neutrino, ¿no? Toda esta relación me gobierna ese decaimiento. Y tenemos que estas gamma V describen de acuerdo a lo que se toma en los modelos del decaimiento beta, que se puede hacer el modelo axial, el modelo vector axial y el modelo tensorial.
de los cuales hasta ahora lo que se ha probado es justamente el modelo vector axial en el decaimiento beta negativo, ¿no? Esta matriz, si se reemplaza en la famosa regla de oro de Fermi, que es una regla de probabilidad de decaimiento, y se hace ajuste, se tiene lo que se le llama la parametrización de Jackson, que es toda esta ecuación, que nos va a describir justamente el comportamiento del neutrón bajo esas características y todas sus propiedades, ¿no?, topológicas, de conectores, su poder de simetría. Y esto experimentalmente es lo que se mide, ¿no? Entonces se tiene justamente de todos estos parámetros experimentales que son, ¿no? Por ejemplo, el neutrón bajo ciertos campos eléctricos y magnéticos se comienza a orientar sus productos, y el neutrón al no tener carga eléctrica, pero en este caso, el protón y el electrón sí tienen carga eléctrica, entonces ellos pueden ser orientados a los campos eléctricos y magnéticos. Entonces se puede medir sus ángulos de polarización, se dice, ¿no? De a qué dirección van, ¿no? Entonces se tiene así pues un conjunto de medidas de polarización de este neutrón y en este caso, sus productos de decaimiento, que le llaman justamente esta línea de decaimiento. Se comienza a estudiar y se puede interpretar y llegar a lo que se le llama 1/tau, o que es la inversa de la vida media, ¿no? Entiéndase la vida media como la vida, o sea, el tiempo en que en promedio el neutrón decae, ¿sabe? Porque se estudia la parte estadística, ¿no? Que como ven tiene una dependencia de muchos parámetros que viene a tener con la parte de la cantidad de movimiento del neutrino, cantidad de movimiento del electrón y la cantidad de movimiento del protón, ¿no? Y inclusive sus productos y la matriz que describe todo esto. Ahora, si se va más a la teoría de la cromodinámica cuántica, tendría que ver las interacciones dentro de lo que está ocurriendo de los quarks, tanto internamente los quarks y sus condiciones de los gluones, que es lo que atan a los quarks. 1.12, hay dos técnicas que miden la vida media del neutrón, o sea, que cuando el neutrón sale del núcleo, lo que se tiene exclusivamente es esto, ¿no? De que en el experimento de tipo confinamiento, llamado también el experimento de la botella, le llaman de confinamiento, se tiene las vidas medias, o sea, el promedio de todas ellas siempre menor, ¿no? Por ejemplo, desde 1993 se ha obtenido 882.6 segundos, en el año 2000, si no, 2004, 878.5 segundos, y así se ha obtenido valores promedios, ¿no? La media que vemos acá es los 880 segundos. Y en el otro experimento que le llaman el experimento tipo AS, donde se mide justamente los haces de neutrones y luego los productos de decaimiento, la media ha ido variando desde 800.89.2, 885.4, 800, ¿no? El 885.8, ¿no? Y los científicos lo que le llama la atención es justamente estos dos, que en promedio de las últimas mediciones, el experimento del tipo AS tiene valores, cuando le hacen ya un estudio estadístico, con prueba de hipótesis, con todo, eh, se están separando demasiado, ¿no?, de los experimentos del tipo confinamiento, también llamado botella, ¿no? Varios años se comenzó a investigar, 2020, 21, 22, hasta el 25, se comenzó a investigar las partes estadísticas si es que no era un problema de experimentación. Y en verdad, tanto la metodología de LAS como la metodología de confinamiento tienen una fortaleza y un rigor muy fuerte experimentalmente, y los datos se han analizado con lo que se le llama las potencias estadísticas, y no se encontraba errores sistemáticos, ¿no?, que pasen del famosos 5 sigma que le dicen. Esto para sorprendente, y que en verdad sí, estos experimentos arrojan una diferencia de la vida media. A esta diferencia de la vida media por dos experimentos distintos se le llamó el enigma neutrón. En palabras de algunos científicos, es como si uno midiera una mesa con una wincha, encuentra un valor, y cuando mide con una regla encuentra otro valor distinto, ¿no?, a pesar de que es el mismo fenómeno físico. Entonces comienza a ocurrir el detalle de relacionar esto con la topología y con la estructura misma de las ecuaciones que gobiernan, con todo esto, las simetrías, y
La hipótesis es que este espacio Gauge tiene múltiples componentes, ¿no? Múltiples sectores topológicos. Y también algunos investigadores sugieren que el neutrón puede existir en diferentes sectores. O sea, el espacio en general tiene múltiples componentes y uno puede acercarse y ver ciertas características, pero no puede ver más allá, ¿no? Y el neutrón puede existir en diferentes sectores topológicos, ¿no? Ya sea los cercanos o los lejanos. Entonces, ahí hablan de que puede haber el sector estándar, donde el modelo estándar gobierna, donde se hace la explicación, donde funciona muy bien toda esta parte que hemos estado diciendo de la matriz que describe el lagrangiano, ¿no? En este caso, el lagrangiano débil estaría en esta matriz de modelo estándar y comienza ya desde los años 2020, se ha comenzado algunos papers de investigación de proponer justamente este sector oscuro, ¿no? Esta parte en la notación de Dirac del sector oscuro donde vive, ¿no? De repente se está comenzando a transformar el neutrón en otras cosas y si comenzamos a conectar con los instantones, estas configuraciones topológicas, entonces teníamos la transición de que estos neutrones y hay otros componentes que no se ha investigado. Y entre estos componentes que no se ha investigado, pues justamente aparece la famosa materia o la energía oscura, que eso es lo que se está proponiendo. Está proponiendo como la parte de la hipótesis, ¿no? Entonces tenemos esto del sector estándar y el sector oscuro. ¿Cuáles son las hipótesis que se proponen, las que tienen bastante rigurosidad matemática? Es en las últimas décadas esto se ha convertido en la herramienta de muchos teóricos y con bastantes matemáticos de construir eh, en este caso, toda esta relación para explicar este fenómeno del enigma del neutrón, ¿no? Porque dos técnicas distintas arrojan mediciones distintas. Entonces, pueden decir que una de las técnicas se está encontrando, por ejemplo, la que tiene menor vida media que está obteniendo. La vida media por el método de confinamiento se debe a que cuando se mete neutrones a unos confinamientos magnéticos, estos interactúan de otra manera y pueden estar justamente interactuando con materia oscura. Entonces, por eso ellos sugieren que aquí está la partícula, el neutrón, está decayendo en lo que sus componentes como son el electrón, el protón y el antneutrino, pero hay un componente de materia oscura. Y otros hablan justamente de energía oscura, el componente de materia oscura más el bosón oscuro, ¿no? Entonces, estos son lo que se llaman las posibles conexiones de estos sectores de partículas, ¿no? Las implicancias son variadas y se comienza a construir para tener las relaciones, porque todas las ecuaciones que se gobiernan del modelo estándar, del componente de las acciones de Yang-Mills, todas estas son abiertas en la parte de la cromodinámica cuántica y aparece pues la parte de los números de Stanton para explicar muchísimos fenómenos. Entonces se comienza a jugar inclusive aquí estas LJ y estas RJ. Entonces se comienzan de acuerdo a que si utilizamos la parte vector, la parte axial o la parte escalar o la parte tensorial o lo que se ha demostrado en el modelo estándar es justamente la suma de vector y el axial, ¿no? Entonces si se pone vector axial, el modelo estándar para explicar el decaimiento beta, que es una de las características del neutrón, ha funcionado especialmente con los datos experimentales, ¿no? Y con lo que los físicos descubrieron muchísimo tiempo, la violación de la paridad, le llaman. Entonces, el espacio Gauge, como ventana a la nueva física, ¿no? Tiene uno de los